Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien aquí en sus casitas. El día de hoy vamos a generar un nuevo concepto que es entrevistas. Y en estas entrevistas tenemos un invitado muy especial, que es nuestra amiga... redoble de tambores. Matilde. ¿Dónde estás, Matilde? Hola, ¿cómo están, amiguitos? Bien, estamos todos muy bien. Así que vamos a hacerle unas pequeñas preguntas, un cuestionario a nuestra amiga Matilde. Por ejemplo, Matilde, ¿cómo te has portado esta semana? Yo me he portado muy bien. He ayudado a mis papitos a ordenar, a lavar la loza, a todo lo que me dijeron mis tíos. ¿Será verdad o no? Vamos a ver algunas imágenes. ¿Hay imágenes, Matilde? Sí, yo me saqué las fotitos que me pidieron. A ver, vamos a verlas. Ah, ahí están. La estamos viendo. Ah, muy bien, lavando la loza, barriendo, haciendo de todo. Pero Matilde, ¿qué aprendimos el sábado anterior? El sábado aprendimos que hay que obedecer a nuestros papitos. Hay que hacerle caso en todo. ¿Y hay que hacerle caso siempre o a veces nomás? Siempre, aunque no queramos. Ah, ya. Y aprendimos un texto. ¿Te acuerdas cuál es? Sí, me lo aprendí de memoria. A ver, vamos a escucharlo todos. Pongan atención. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6:1. Un aplauso. Aplausos para Matilde. Aplausos, 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 aplausos. Muy bien. Y para culminar esto, ¿tienes preguntas a los tíos de la ventana 414? Sí. Ya. Vamos a ver esto en un momento más porque tenemos un próximo invitado que va a aparecer a continuación. Bueno, y a continuación les vamos a presentar a nuestro segundo invitado, que es el señor Brian. ¿Estás por ahí, Brian? Acá estoy. Hola, Brian, ¿cómo estás? Muy bien, tía. Aquí estoy en mi casita. Qué bueno, me alegro mucho. Ya, Brian, yo te quiero hacer unas preguntas. ¿Son muy difíciles? No, son fáciles. Si pusiste atención en las clases, son muy fáciles. Oh, ya. Ya, Brian, ¿qué fue lo que aprendimos la semana pasada? Sobre el fútbol. No, no fue sobre el fútbol. ¿Qué fue? ¿Sobre el amor? No, no fue sobre el amor. ¿De jugar? No, no fue sobre jugar. No sé, tía. ¿No te acuerdas? No. Bueno, Brian, yo te voy a explicar de qué es lo que hablamos en la semana pasada. Hablamos sobre hacerle caso a los papitos. Ah, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Ya. Entonces, Brian, yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Tú en la semana le hiciste caso a tus papitos? Siempre, tía. Siempre le hago caso a mis papitos. ¿De verdad? Sí. Lo juro por mi mamá. Ya, ¿los ayudaste a hacer el aseo, a barrer, lavar la loza, a ordenar tus juguetes? Sí, tía, sí, hasta cociné. De verdad. Hice todo, me porté muy bien. Como nunca antes lo había hecho. Sí, a ver, vamos a mostrar unas fotitos que nos llegaron en la semana. A ver. Mm, Perdón. En las fotitos no estás ayudando a tus papás. Perdóname, Dios. Brian, Perdóname. otra pregunta. ¿Tú no pusiste atención en las clases anteriores cuando hablamos sobre la importancia de decir la verdad? No, tía. Mm, Pero perdóneme, por favor, nunca más. Lo voy a volver a hacer. ya, Brian. Perdóname, Dios. Ya, Brian, te creo, pero no me tienes que pedir perdón a mí. ¿Tú sabes a quién tienes que pedirle perdón?
A Dios. Exactamente, a Dios. Y Dios perdona, que es muy importante. Ya. Muy bien. Lo voy a hacer, tía. Perdóname, Dios. Ya, Brian, y ahora, ¿a ti te gustaría hacerme alguna pregunta? Sí, tía. Sí, tengo muchas preguntas para hacerle a usted porque ¿qué es la vida sin hacer preguntas? Y yo como niño soy muy preguntón, así que tengo muchas preguntas para preguntar y para preguntar. Ya, muy bien. En un ratito más las vamos a escuchar, ¿ya? Y aquí estamos de vuelta con Matilde. Matilde, ¿tienes alguna pregunta para los tíos de la ventana 414? Sí, tío. Y mi pregunta es, ¿qué significa que Jesús sea la verdad? Muy buena pregunta, Matilde. Que Jesús sea la verdad es lo siguiente. Ya. ¿Qué significa entonces que Jesús es la verdad? Primero vamos a definir qué es una verdad. Una verdad es algo que yo puedo ver, que puedo sentir, que puedo leer. Como por ejemplo mi Biblia. Mi Biblia yo sé que es verdadera porque la tengo aquí y la puedo ver. En este caso Jesús es la verdad. ¿Y cómo podemos ver este significado? Por ejemplo, Jesús, todo lo que él decía, él también lo hacía. Cuando Jesús decía que él amaba a sus enemigos, él demostraba con gestos, por ejemplo, un abrazo, que él amaba a sus enemigos. Y también, a través de la escritura de su palabra, podemos ver cierto de profecías que aparecían en el Antiguo Testamento que fueron cumplidas más adelante. Entonces, ¿cómo podemos decir que Jesús es la verdad? Es porque él no miente y todo lo que él promete lo cumple. Entonces, podemos resumir en estas enseñanzas que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y ninguno va al Padre, o sea, a nuestro Señor Dios, si no es por medio de Jesucristo. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? A través de su palabra. Y a través de su palabra podemos encontrarnos con Dios. Ya, Brian, ¿cuál es tu pregunta? Tía, el otro día la Matilde me dijo algo y quedé con la duda. ¿Qué significa que Jesús sea el camino? Bueno, Brian, que Jesús sea el camino significa que... Bueno, ¿qué es el camino? El camino es una vía para poder llegar a un destino. Y nosotros nos tenemos que hacer esta pregunta, como dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 5, Tomás se pregunta, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber el camino? Nosotros tenemos que pensar cuando vamos con nuestros papás a algún paseo. Nosotros queremos ir a la playa, por ejemplo. Y hay dos caminos, el de la playa y el de otro lugar. ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es ese camino? Tenemos que saber guiarnos. Y en este caso, como dice en el mismo capítulo, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino. Nosotros tenemos que saber que Jesús es el verdadero camino. Y mientras podamos seguir el camino de Jesús, que es el camino correcto, vamos a poder llegar al Padre, que es Dios. Ya, ¿y cuál es la otra pregunta? Tía, ¿y qué significa que Jesús sea la vida? Que Jesús sea la vida significa... La vida es lo que nos permite poder respirar, poder despertar, poder caminar, correr. Eso es la vida. Pero, ¿qué es la vida en Jesús? Así como se dice en la Biblia, hace mucho tiempo habían dos personitas que son Adán y Eva que comieron de un fruto prohibido. Que Dios les dijo que no comieran de ese fruto, pero ¿qué hicieron? Desobedecieron a Dios. Y mucho tiempo después, ¿qué pasó? Jesús vino a la tierra y se sacrificó por todos nosotros, por nuestros pecados, y así nos permitió tener una vida eterna. Entonces, ¿qué es la vida en Jesús? Lo mismo que dije al principio, poder respirar, poder correr, poder pestañear, poder despertar, pero en Jesús es sentirse felices, sentirse llenos, sentirse completamente con un propósito, y eso gracias a Jesús. Entonces, como dijimos, Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Y si no les quedó claro, les dejamos este video. Dios, es muy pesado, lo cortaré un poco. Señor, lo cortaré un poco más, así será más fácil de cargar. Muchas gracias, mi señor. Utilicen sus cruces como puente para poder cruzar. Dios nos da la carga que podamos llevar. Cuando Dios nos da una carga, no preguntes el por qué, ya que al final del camino entenderás que fue lo mejor que Dios decidió para ti.